La verdad que vale la pena que lo usen en su escuela ahora, ese libro, que lo practiquen, que lo trabajen como profes también, porque lo pueden trabajar como profes, está muy bueno y muy ordenado, muy clarito. Bueno. ¿Quiénes eran que habían imaginado? Susana y yo. ¿Y vos, Pau? Bueno, mientras viene Susana, anda contando cómo imaginaste tu muestra de fin de carrera. Bueno, con un cierre de... No le dijiste ¿Qué? a nadie que es tu fin de carrera, No. pero lo organizaste porque vos querés ver cuál es el resultado de tu gestión y querés verlo en acción. Exacto, a través de un cierre de proyecto interinstitucional, de ciclo lectivo, a través de muestras de artística y educación física, y además de manera interdisciplinar, que hayan trabajado de manera interdisciplinar con las distintas áreas, ¿no? de educativas de todos los cursos y años. En un predio, podría ser en un predio, en algún lugar, no sé, se me ocurre, estuve pensando, bueno, acá, yo estoy en el área ahora de Ciudad Evita, no conozco mucho porque soy nueva, o si no en el área de Virrey, en algún campo deportivo, podría ser con puestas en escena, bueno, con mucha música, con todo lo que hayan trabajado durante el año, siempre destacando las capacidades de todos los alumnos, ¿no? A través de todo lo que fueron trabajando durante el año de manera interinstitucional, que habrán tenido que a lo largo del año hacer los directivos distintos encuentros interescuelas para poder acordar, por ahí quizás ensayar, si es desde artístico, educación física, corre caminatas, etcétera, para poder llegar al cierre de fin de año. Es teoría. Si yo soy un padre y vos me decís que no quiero saber a qué voy a ir para ver qué voy a ver, porque si no, no sé si falta o no al trabajo. ¿Qué van a ver? Pensalo más en concreto. Todavía hay que bajarlo. ¿Más en concreto? Sí, más en concreto. Más en concreto, más a la realidad. ¿Qué van a ver? Imagínate que vos recorres y qué es lo que querés ver en cada una de las muestras. Exacto. Cuando nosotros hicimos vuelvo al ejemplo, dirigiendo área junto con Fernanda Barrenti, hicimos la muestra de educación y trabajo. Terminamos con una muestra de 100 escuelas. Había, para dar unos ejemplos, chicos de sexto año, porque era de sexto año de la primaria, porque había de todos los niveles, chicos de sexto año de la primaria con un stand en el que mostraban las diferentes etapas de la organización económica argentina, desde el Estado agrario, el Estado agroexportador, y cada una con líneas de tiempo donde podían explicar lo que significaba cada uno. Y junto con eso, había un manual de terminología política y de desarrollo político-económico que había construido la maestra de uno de los grados y que servía para todos, porque no existía nada adaptado conceptualmente a primaria. Y así recorrías todas las producciones, porque si vamos a hablar de una muestra, la pregunta es ¿en qué producciones de los chicos de todos los cursos vas a ver eso? Todo lo que enunciaste teóricamente, ¿en qué producciones quisieras verlo? Entonces los chicos estaban en el stand y yo le preguntaba, ¿y esto que está acá? Y hablaban del desarrollo y qué significaba Estado agroexportador, qué significaba Estado de bienes, sexto año de la primaria. Habían tenido, digo, porque en esto de que el carro no puede ir por delante del caballo, sino el caballo por delante del carro, poner por delante esos objetivos implica llevar a los chicos hacia allá y nunca subestimarlos. Y nunca subestimar a los maestros. Paralelo a eso,
hicimos un relevamiento de el uso de licencias por parte de los docentes el año anterior al proyecto y el año del proyecto. Y se había reducido en un 30% la ausencia de los docentes, y los mismos docentes decían que la verdad que venir con sentido, contentos y bien a la escuela y con un proyecto, así hizo que no se enfermaran. Así lo decían directamente. Porque muchas veces la situación de alienación, la situación de presión hace que uno se deprima, se angustie, se ponga mal o directamente no tenga ganas de ir. Y eso había cambiado mucho la situación y lo pueden relatar las directoras de esas escuelas, ¿no? Así que, Sí. en Un concreto. proyecto basado Sí. podría ser a través de una feria educativa con respecto a la educación sexual integral, arte y el arte y la educación física. Yo siempre relaciono, que creo que es muy importante el área, el arte y la educación física, lo artístico, pero a través del proyecto puede ser ESI, Tu como tema, para enmarcar más. tu tema de concurso va a ser no mandarte a hablar inmediatamente, sino darte un rato para pensar. Para la semana que viene, pensar qué contenidos tienen esos stands. Bien. Eso, agregale. Perfecto. Bien. Susana, ¿estás Susana? No. Ah, sí, Sí. ahí está. Estoy buscando en los cuadrados. Sí. Acá estoy. dejala a Susana que cuente su idea y después entrás vos en escena. Bueno, mi idea es, afianzarme y concentrarme en los fines de la educación secundaria, que es formar ciudadanos, continuidad de estudio e inserción laboral. Que los chicos tengan el gusto por estudiar, que no sea solamente un trámite ni un mandato la secundaria, y mi visualización y la de ellos es cómo verían ellos mismos en 10 años, en qué se ven trabajando, en qué facultad se ven estudiando, y bueno, y realizar diferentes oficios, no solamente profesiones, para esta inserción laboral, la continuidad de los estudios y formar a los ciudadanos. Entonces los padres también visitarían esos estanes para ver a su hijo en dónde en su vida se ven proyectados trabajar, visualizarse, no sé, algo de turismo, bueno, el que le gusta el turismo, que explique lo que él va a desarrollar, los chicos que le gustan medicina, bueno, hacer el stand de como médicos, y bueno, y así, a los chicos que les gusta algún oficio, trabajar sobre ese oficio y cómo ayudan, y la formación de los ciudadanos, cómo se ven ellos como personas y ciudadanos también proyectando un país. Bien, un detalle para las dos y un detalle para todas. Por ahora están hablando como directoras y no como inspectoras, porque yo les dije que lo tienen que trabajar con el equipo de directivos de su área. Así que es lo que quieren ver, pero falta lo que quieren ver con sus directivos. Qué rol van a tener y cómo lo van a planificar con ellos. Así que agreguen estas cosas en concreto, porque el laburo es de cómo todo esto se organiza con los directivos. Si no, es una muestra de una escuela. Lo que describieron hasta acá es igual en una escuela que en un área, dicho de esta manera, porque falta todo el trabajo. Y cuando uno dice cómo quieren ver su área, es entonces cómo quieren ver a todos los directivos en su área en ese espacio. Porque tienen un equipo con el cual trabajar. Si no, te van de... Ya va, Nati. Digo para todos, porque este es un ejemplo de cómo en el concurso se van de rol y están dando una idea de un trabajo que no es de área, sino que es de escuela. Hasta acá es de escuela.
es igual y da lo mismo en una escuela que en todo un área. Acá hay un equipo de trabajo que son los directivos y junto con los directivos todos los equipos docentes. Es todo eso lo que ustedes conducen. Mónica y Natalia querían hablar. No, yo te iba a preguntar justo eso, si en mi caso de educación física trabajo con directivos y Sí. profesores. Sí, se trabaja igual que Pablo. Pablo, también Sí, te trabaja escucho. con los directivos de tu área. No, yo te estaba buscando, porque los voy buscando a ver dónde están. Para hablar. Yo siento que les estoy hablando mirándolos cuando hago esto. Los que son de modalidad trabajan con los directivos, no se planifica nada y trabajan con el inspector de nivel o la inspectora de nivel. No se planifica nada que se haga en las instituciones sin trabajar con el compañero o compañera de nivel para desarrollarlo. Ejemplo de proyecto de trabajo que desarrollamos durante un año: inspectores de artística, psicología, educación física, junto con los inspectores de nivel, y entonces convocábamos a los directivos, ¿no? A los directivos junto con, cuando trabajábamos convocando a directivos junto con profesores de artística, junto con profesores de educación física y junto con equipos de orientación. Las reuniones eran enormes, entonces las teníamos que segmentar. Y el trabajo era cómo constituir equipos ad hoc para resolver situaciones problemáticas por el lado de trabajar los procesos comunicativos, vinculares, artísticos y físicos, de manera que esos equipos pudieran trabajar situaciones conflictivas en conjunto y no que dependiera de un solo cargo llamado como bombero o como urgencia, ¿no? Creo que vos, Pablo, estuviste en alguno de esos. Entonces, no sé, Sergio. ¿cómo? No me acuerdo. ¿En qué año fue? ¿En tu área fue? Sí, 2016, no sé si estaba. No, me fui en el 13, yo de tu área. Ah, bien. Mónica. Bueno, yo planificaría una reunión con los equipos, con los directivos, ¿sí? Y donde comunicaría que a fin de año, ¿sí? Una muestra donde las escuelas van a presentar los diferentes proyectos, ¿sí? Elegiría una C, en este caso en el área donde yo trabajo no tengo un centro cultural, sino que voy a elegir una de las escuelas que tiene un tinglado donde se puede hacer una muestra, tiene una radio y tiene un Zoom. Entonces, lo que les pediría es articular las diferentes áreas, mostrando, por ejemplo, las escuelas que tienen en orientación en comunicación, que puedan mostrar los chicos de sexto año, ¿sí? O algún proyecto integrado que la radio funcione, por ejemplo, desde la mañana hasta la tarde. Hacer toda una actividad de un día. Mostrar, ¿sí? El arte desde las pinturas, ¿sí? Desde la artística, con esculturas, invitar a los profesores de plástica, ¿sí? A las que tienen las visuales, hacer cortos, ¿sí? Tratar de trabajar con los directores para que montar 2 salas, ¿sí? En las aulas, para que los diferentes, mostrar los diferentes cortos que pueden ser las diferentes escuelas. Pueden ser proyectos de tesis, proyectos de geografía, mostrando el lugar. Iniciaría también, me gustaría que en el Zoom de esa escuela se realice, por ejemplo, lo que sería un debate o mostrando el trabajo de los centros de estudiantes, ¿sí? Todo diagramado en horas, ¿sí? Realizar una diagramación, invitar a la familia, invitar a las escuelas primarias que van a articular, ¿sí? Con el área. También invitar, en esta área hay una
Casa de la Cultura, donde muchos estudiantes van, así que invitaría a la Casa de la Cultura para que participe de lo que sería esta muestra, ¿sí? Por ejemplo, y también armar lo que sería la parte de música, porque también tenemos una escuela de orientación en música, que puedan mostrar ese arte, las escuelas que tienen educación en educación física, una correcaminata podría llegar a ser, destrezas que les gustan hacer los chicos, y más o menos yo lo armaría. Cerraste el micrófono, Mónica. ¿Ya está? Y hasta ahí más o menos hasta ahí llegué. Bueno. ¿Ven el área en lo que planteó Mónica recién? Porque lo que habló es de una diversidad de escuelas y porque a una muestra cada escuela va a traer lo suyo. Entonces, si nosotros ponemos una sola consigna homogénea, no estamos viendo el área y todas las posibilidades que hay. Entonces, esto es lo que les pido que piensen. De nuevo, si leen en si leen en la segunda clase del Classroom, hay una explicación respecto a el porqué por qué pensamos en la escuela ideal. Y entonces eso lo trasladamos a por qué pensamos en un área ideal, porque todo esto que ustedes tengan en mente les va a guiar las intervenciones que ustedes planifiquen en cada situación, ¿sí? Entonces, tener pensados los equipos de trabajo que uno quiere desarrollar, tanto entre directivos como que los directivos lo desarrollen entre el personal de base, tener pensado tanto para Natalia como para Pablo en todo el área, en educación física y en psicología, los equipos de trabajo del área para ver qué cosas queremos desarrollar en relación, Natalia, en relación al diseño curricular y a las 3 áreas de educación física, Pablo, en relación a los objetivos, y vas a suponer siempre que tenés un SEC en tu área para supervisar, vas a incluir eso como parte de tu desarrollo para pensar cómo supervisarlo, tener pensado con quiénes forman los equipos de trabajo y qué participación tienen los directivos del área, para Natalia y para Pablo, y para todos cómo se conforman los equipos de trabajo del área. ¿Son equipos zonales? Y entonces, si son equipos zonales, ¿se juntan por cercanía? ¿Son equipos por proyecto, por identidad entre proyectos? Y entonces tenemos otro formato, o podemos tener los dos, uno por zona y otro que sea por proyectos, y entonces hay quienes desarrollan un tipo de proyecto y otros otro. Acá, de primaria, ¿quiénes están? Yo. Fernanda, Natalia y Andy. Bueno, en algún momento ustedes 3 van a suponer que conforman un área, y como conforman un área, van a suponer que sobre esa base vamos a trabajar algunas ideas, y la terna la van a hacer entre ustedes 3, con problemáticas propias de primaria. Pero al mismo tiempo, recién trabajamos 3 problemas en secundaria y en primaria, que los traslado acá para que los vayan pensando. Uno es articulación. ¿Qué significa para primaria articular con secundaria? ¿Qué significa para secundaria articular con primaria? Ese es uno. ¿Cuáles son todos los componentes? No es una visita, saben claramente lo que no es. No es una visita de un grado, de un año, del sexto a un primer año, para que se conozcan y se cuenten entre sí qué hacen. Ese es un problema.
El otro problema que repito de recién es en las escuelas no existen las horas libres. No hay horas libres. Hay horas en las que falta un docente y se deben trabajar pedagógicamente en torno al proyecto institucional y deben estar contempladas. Así que piensen qué van a hacer con eso. Porque cuando tengan que supervisar, van a tener que supervisar sobre eso. No me acuerdo, Natalia estuviste recién y Mónica no estuviste hasta el final. No me acuerdo cuál era el tercer problema que les dije. ¿Puede ser cómo comprobar si se logró o no se logró el objetivo? No, ese no era era un problema concreto de escuela. Bueno, igual hay otro tema que ustedes como inspectores tienen que manejar. Vean el video que después tengo que colgar del día miércoles, que es sobre el rol de secretario o secretario, ¿sí? Vean ese video y entonces les voy a preguntar. Formen un equipo de secretarios de su área, de secretarias o secretarios de su área. ¿Para qué lo van a formar y cómo van a manejar los datos de su área junto con secretarias o secretarios? Después de ver ese video, tienen su equipo de secretarias. ¿Está? Porque entonces con ellos van a manejar los datos de su área y la pregunta siempre va a ser cómo van a convertir en pedagógicos los datos numéricos de su área. Tengo las planillas PIC, TIC, PIC, SIC y TIC. Son datos numéricos hasta que los convierto en pedagógicos. Y como esos otros, ausentismo, la planilla, cómo convertís, Pablo, en la planilla de situaciones de violencia que se debe, y de vulneración de derechos, en realidad, que se debe elevar de todas las escuelas, todos los equipos le elevan al inspector de psicología y el inspector de psicología lo eleva a jefatura para que lo eleve a la provincia de Buenos Aires. Pero vos tenés los datos de cada una de las escuelas de tu área. ¿Cómo los convertís en datos de intervención pedagógicos? No solo en datos de intervención sobre vulneración de derechos. Y entonces el resto de los directivos saben que a los equipos de orientación le piden esta planilla, que es una planilla donde están enumeradas toda la situación de vulneración de derechos de su institución y que la elevan como informe de la institución. Bien, la otra pregunta es, entonces, los inspectores saben que el inspector de psicología está juntando todo eso del área. ¿Qué van a hacer con eso? Porque hay que pedirle al inspector de psicología cómo trabajo con esta situación, porque si no, segmentamos, vulneración de derechos es de psicología, no de la institución, ¿no? Y sabemos que no es así. Les voy dejando preguntas que vamos a ir trabajando, y ustedes, si traen otras situaciones problemáticas, también, porque tiene que ver no con qué hacen en la escuela. Ustedes van a una escuela donde se enteran de que a los chicos los dejan salir a las 10 de la mañana cuando no hay profesores. Que además de prohibirles, porque no se puede por reglamento, tiene que haber una intervención pedagógica en la que ustedes indiquen, orienten, trabajen con la escuela para que la situación de ausencia del docente esté incluida en el proyecto institucional. Y a partir de ahora, lo que le dicen a un director, se lo dicen a todos. ¿Saben cómo es la escena? Las que son directoras o directores saben cómo es la escena de la llegada del inspector por primera vez a una escuela, ¿no? Sí. ¿Cómo es la escena? Que cuando llega el inspector por primera vez, que no lo conozco todavía,
decís. La llegada, bueno, siempre se tiene que tener en cuenta cómo recibir al inspector, ¿no? Sí, vos estás hablando como directora, yo te digo qué te va a pasar a vos como inspectora. Como inspectora, yo quiero que, bueno, al llegar a la institución, lo primero que voy a observar es la dinámica institucional, la No, organización. ¿qué te va a pasar a vos? No lo que vas a hacer. Esto es lo que quiero que... ¿Quién recibió a alguna inspectora por primera vez? ¿Qué me va a pasar? Y que me voy a encontrar con una realidad institucional distinta en cada escuela de mi área que vaya, ¿no? Sí, pero cuando vos saliste de esa escuela, la directora o el director que atendiste o recibe llamados o llama para decir, esta te pide tal cosa, esta hace tal cosa, che, es así, y empiezan a hablarse entre todo el área de lo que vos hiciste en una escuela. Y empiezan a comunicarse entre los directores o directoras más compañeros o amigos. Esto es lo que pasa. Por lo tanto, cuando ustedes dicen algo en una escuela es porque van a decir lo mismo en todas. Sí. Porque en todas van a dar la misma línea de trabajo. Así que si yo voy a una escuela en la que llegué y me dijeron no, la mitad de la escuela está vacía porque dejaron irse a todos los chicos porque faltaron la mitad de los profesores, lo que yo diga ahí y lo que yo escriba ahí como informe va a ser el mismo informe para todo el área, porque yo tengo que escribir algo que puedo convertir en instructivo para todo el área. Si yo voy a intervenir en educación física y no están trabajando el único eje que me acuerdo, no están trabajando la corporeidad, y yo trabajo esto, y le voy a dejar un informe al profesor o a la profesora, pero ese informe que yo deje, que después vemos cómo se hacen los informes, pero ese informe tiene que ser pasible de ser convertido en instructivo para todo el área. Y si yo trabajo ausentismo en una escuela, Pablo, lo mismo. Eso que yo deje dicho en esta escuela es lo que voy a trabajar sobre ausentismo en todo el área para mostrar que no es una tarea solo del social, que no es una tarea institucional, que ya lo sabemos todo. O sea que cada cosa que ustedes a partir de ahora dicen es un mensaje que se lo dicen no a todo el área, a todos los directores de su área. Porque cuando en educación física o en psicología dejan un informe, se lo dejan al director, no al equipo de orientación ni al profesor. Al director, que es quien, o a la directora, que es quien le da a conocer al personal de base, y porque cuando ustedes dejan un informe sobre el proyecto institucional, el resto de los inspectores aquí presentes, e inspectoras aquí presentes, se lo dan a un director que debe comunicarle a todo el personal, pero a su vez ese informe sobre el proyecto institucional tiene que poder ser convertido en un instructivo para todo el área. Como mínimo, en un instructivo para ponerlo en discusión con todo el área. Si hay tiempo de discutirlo, a veces no hay tiempo de discutirlo. La primera manera de asumir el rol es que cuando ustedes hablan, no le hablan a un director, le hablan a todo el área. Y tienen que saber que lo que ustedes dicen en una escuela tiene repercusión en todo el área. En realidad tiene repercusión en todo Matanza, porque sabemos todos que el pueblo chico, infierno grande, y que lo que decimos en un lado se sabe en todos lados. ¿Por qué? Y porque hay 16 inspectores de secundaria, y 18 inspectores de secundaria y 18 inspectores de primaria. Es fácil saber lo que dice el inspector. Es muy fácil. Y no te hablo en psicología, que cuando yo empecé éramos 4, y el día que fui por primera vez a Virrey del Pino, cuando llegué a la jefatura, la jefa me preguntó por qué había dicho tal cosa en la escuela de la cual yo acababa de venir. Así. ¿Por qué hiciste esto y por qué dijiste esto en una escuela en la que yo estaba viniendo a comentarle la situación? Así que el cuidado del rol del inspector tiene que ver
con que ustedes abarcan un territorio muy grande, porque si trabajamos en la tercera provincia argentina, ¿sí? A veces nuestro territorio es casi más grande que algunas de las provincias de Argentina, porque a veces tenemos más chicos ahí que en cualquiera de las provincias argentinas, y son responsables de todos esos chicos. Bueno, ¿de qué quieren hablar ustedes la semana que viene? Además de hablar del rol del inspector. ¿Hay algo que quieran, por lo que ustedes quieran empezar? ¿Cómo serían los ejes de trabajo, ¿no? Y cómo conformar los ejes de trabajo territoriales, ¿no? Bien. Con respecto al área. Bueno, a mi área. Traigan los pensados, entonces, si los hablamos. No me pregunten a mí nada más, porque hay múltiples variantes para eso. ¿Cuáles serían los ejes territoriales para concretarlos? Y si hablamos de los ejes territoriales, les vuelvo a preguntar con qué equipos de trabajo los conforman. Directivos por un lado y secretarios por el otro, complementándose, para trabajar con equipos de conducción. Porque ustedes citan a directores y vices cuando trabajan con el área, citan a equipos de orientación, citan a profesores, pero hay que trabajar con los directivos. Los directivos tienen que saber qué indicaciones dan ustedes para que se mantengan en la escuela. Así que una sola sugerencia ahora. Dos sugerencias. Una es, de cada proyecto que escriban, de cada idea que ustedes tengan y de cada lectura que ustedes hagan, empiecen a hacer su proyecto de trabajo. Ese proyecto de trabajo que los va a llevar a ese final de carrera del que hablábamos recién. Piensan en el final de carrera y empiecen a escribir su proyecto de trabajo, aunque sea desordenado por ahora. Pero empiecen a escribirlo y a tener una idea de cómo van a trabajar. Y en ese proyecto de trabajo, los equipos de trabajo. Y entonces, cuando lean, solamente márquense lo que tienen que recordar que está en relación con su proyecto de trabajo. Acordarse de todo va a ser imposible. Porque la selección que tienen que hacer acá es, de nuevo, para Susana y para Romina, y a los demás les martillo la cabeza. Esto no es un examen. No rinden examen. Es una prueba de selección. Del otro lado hay un jurado que decide si ustedes sirven o no para lo que el empleador les indicó. Y el empleador es la Dirección General de Escuelas. Por lo tanto, no está en juego su idoneidad profesional como docentes. El que está del otro lado decide si ustedes sirven o no, les guste o no les guste. Y eso no significa que sean ni buenas ni malas directoras, ni docentes, ni nada. Entonces, como esto no es un examen, ustedes no tienen que repetir libros, sino que tienen que utilizar ideas y conceptos de los libros para fundamentar su trabajo en función del proyecto de trabajo que están haciendo. Así que, Susana, si leíste un libro y trajiste a colación ese libro, no es para acordarte todo, es para ver cómo fundamentás tu posición como inspectora, con lo que le digo a Susana es para todos, ¿no? Es para ver cómo fundamentás tu posición como inspectora para desarrollar el proyecto que estás haciendo. Antes del concurso, todas ustedes tienen que tener el proyecto de trabajo armado, de manera que cuando tengan una problemática, intervengan en función de su propio proyecto de trabajo concreto, aquí ahora, que está en relación a cómo quieren encontrar el área cuando se reciban. ¿Sí? Y siempre armando equipo de trabajo con sus directivos y sus secretarios para indicarle a ellos lo que tienen que hacer. Y siempre con los directivos más los profesores de educación física, y siempre con los directivos más el equipo de orientación.
y eso implica para todos siempre cómo voy a trabajar todas estas cuestiones con los compañeros, tanto con los compañeros de nivel, como con los de otros niveles, como con los de las modalidades. Cómo voy organizando, relacionando, articulando mi trabajo también con ellos. Bueno, es introductorio. La semana que viene seguimos organizando el trabajo. Vemos por dónde seguimos. Como verán, y creo que a todos y a todas les puede pasar lo mismo, este es un cargo de los tantos que a mí me apasiona, porque implica la responsabilidad y la conducción, como les digo, a lo mejor de una provincia, porque capaz que tiene una población escolar más grande que la de Jujuy o que la de Ushuaia, ¿sí? Así que de más está hablar, de más está hablar con ustedes detalladamente de la cuestión de la responsabilidad, porque más o menos conozco a todo el mundo, así que de eso y de las cuestiones de posicionamiento ideológico, con todos y todas he hablado de diferente manera, así que lo que hacemos es seguir la semana que viene. Si ustedes notan que hay algo que hay que ordenar un poco más, no duden en pararme, porque por ahí en este cargo sí puede que me vaya a hablar muchas cosas y a no ordenarlas tanto. Quería escucharlos a ustedes, hice una serie de preguntas para escuchar y trataré de planificar algunas cosas más ordenadamente, y ustedes traigan elementos como y me van mandando durante la semana. Íbamos a hablar de tal cosa, ¿cómo la hablamos? ¿Te parece bien así? Porque así lo ordenamos. Acá hay 7 personas, faltan algunas que están enfermos. Fermín me pidió poder estar de escucha, así que está ahí en silencio, pero él concursa para directivo y no pudo estar antes. Y demás está decir que lo que espero es que todos y todas estén en el cargo terminado este concurso. Así que vayan diciéndome lo que necesiten y si hace falta en algún momento armamos un grupo aparte. Por ahora es esto, grupo aparte, este horario. Así que, Mónica, vos decís que para vos es un lío si es a las 2 de la tarde, el de directivos. No, está bien, lo que pasa es que fue rápido, lo pusiste el mismo día, yo ya había empezado tarde. Por eso, bueno, no, está bien, Morta. Está bien, entonces voy a mantener a las 2 y a las 4 de la tarde, porque a mí me pasa esto, que la otra reunión, que es una reunión nada que ver con esto, es una reunión de agrupación, no puedo decir que nos reunamos a las 7, pero a las 6 sí puedo decir. Yo termino con ustedes y tengo una reunión de agrupación, así que, bueno, ya está empezando. Así que mantenemos a las 4 de la tarde con ustedes. ¿Está? Después subo esto. Abrazos a todos, porque igual ya se... Gracias por todo. Chao. Gracias. Saludos, gracias. Sergio. Gracias. Saludos a todos. Chau, chau. Saludos. Buena semana. Igualmente.